Nos dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, era de tarde ahora, para la oración, ¿no? Hablamos el otro domingo que los discípulos no dejaron de ser judíos en su cultura y siguieron yendo al templo por un buen tiempo. Después se destruyó el templo y destruyó la propia ciudad. Pero los discípulos siguieron, inmediatamente después de la ascensión de Cristo, los discípulos siguieron yendo ahí al templo y siguieron practicando aquellas cosas que eran cristianas, digamos, las oraciones en el templo. Entonces tenían horarios de encuentros colectivos en el templo, donde oraban. Entonces, de mañana, por ejemplo, a las 9, de tarde a las 3, en fin. Por eso acá a la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde, ellos subieron al templo, manteniendo una costumbre sana todavía y colectiva de ir al templo a orar. Entonces ahora subían Pedro y Juan. ¿Tá? Ustedes se acuerdan que el capítulo 2 terminó después del discurso de Pedro, la gente preguntando qué debía hacer a partir de la exposición y explicación de Pedro de que Jesús era el Cristo, el que había sido entregado por designio de Dios, pero por la instrumentalidad humana había sido entregado a las autoridades, había sido muerto y había resucitado. Después de eso hay una conversión en masa, casi 3.000 personas. Luego Lucas habla de la vida de la comunidad, que fue lo que tratamos acá domingo pasado, cosas esenciales que no puede faltar en la vida de la iglesia, en contraposición a algunas cosas triviales que sí pueden faltar. No son malas, pero sí puede faltar. Ahora no tenemos acá una cronología, porque no sabemos exactamente de estos eventos. Lucas no está organizando cronológicamente, es decir, marcando tiempo de acontecimiento de los eventos. Ele apenas está agrupando eventos em torno a um propósito que é dar fundamento à fé de Teófilo, que é a pessoa a quem ele escreve. Então, entre o final do capítulo 2, que é o versículo 47, e este comienzo, ¿no? Pode ter um tempo que não sabemos quanto tempo. Hablo isto porque devemos estar atentos para não pensar que terminou um evento, começou o outro, terminou o outro. Se está falando da vida da comunidade, de lo que estava passando, e principalmente naquele momento, os eventos eram o que marcava o tempo e não o tempo que marcava os eventos. Então, se falava de uma autoridade como uma maneira de reconhecer em que tempo estavam. Se habla no tempo do rei Herodes, então não habla no ano tal, se habla no tempo do rei Herodes, por exemplo, não? A NVI, nesse mesmo texto, disse um dia subiam Pedro, é decir, acaba um tempo que passou entre o final do capítulo 2 e o começo do capítulo 3. É importante tomar a Bíblia como palavra de Deus, porque não é apenas uma literatura, mas é importante também tomá-la como uma literatura, aí ler-la desta maneira natural acá. Um dia eles subiam ao templo. Lucas terminou de falar um evento de la vida de la comunidade, e agora ele vai seguir e disse, mira, um dia, bueno, quando foi? Passou um tempo. Tá? Então, Pedro e Juan subiam juntos ao templo a la hora novena, lá de la oración. Tá? Então, acá eram tempos marcados, lá de la oración. E era traído um homem cojo de nascimento, a quem poniam cada dia a la puerta del templo, que se chama La Hermosa. Já vimos isto acá, que se repetiu em alguns momentos também em Juan. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio
le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había pasado. Hasta aquí. Señor, gracias te damos por tu palabra, por el día, por el tiempo juntos, por poder congregarnos y poder alentarnos en la fe unos a otros. Y ahora con tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que sepamos discernir tu voz, entenderla y aplicar tu voluntad a nuestras vidas. Es lo que queremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos en este texto, bueno, es una secuencia, ¿tá? Digamos que es lo mejor sería ir hasta el capítulo 4, versículos 1 hasta el 26. Pero también necesitaríamos bastante tiempo hasta llegar ahí, ¿no? Para cubrir todo eso. Entonces vamos a cubrir hasta el 10. Pero es importante no perder el hilo. Como estamos yendo a modo de estudio, es importante no perder el hilo. ¿Por qué? Porque el domingo que viene tenemos que retomar el mismo evento. Y la consecuencia de este evento, Lucas, es una característica en Hechos. Lucas habla de un evento y la consecuencia del evento, y después lo que se generó la explicación de la consecuencia de este evento. Les digo, un evento, Pentecostés. Bien, ¿cuál es la consecuencia? La gente atónita pensando que o están borrachos y otros maravillados con lo que estaba pasando. Luego entra la explicación del evento. Pedro dice, mira hermanos, lo que está pasando acá no es borrachera, lo que está pasando es la promesa dada al profeta Joel. Y desde ahí Pedro va y aplica todo eso a Cristo. Explicación. De esa explicación hay una consecuencia. Los hermanos se miran y dicen, ¿qué haremos ahora? Es decir, lo que la palabra produce. Lucas está trabajando con esa estructura en Hechos. Es una manera buena de seguir los eventos narrados por Lucas en Hechos. Entonces, un evento, la consecuencia inmediata de ese evento puede ser un espanto, puede ser una pregunta, luego la explicación de este evento. Esto va a pasar con Pedro. Después, cuando Pedro sale de escena en Hechos, por el capítulo 12, son los últimos suspiros de Pedro en Hechos de los Apóstoles, porque después en el 13 asume Pablo, y ahí Lucas va a seguir con Pablo, principalmente entra Bernabé como coadjuvante, entra Marcos, enfim, Silas, pero va a seguir con Pablo. Pero hasta ahí, Pedro va a trabajar con esta estructura y también Pablo después. Entonces, consecuencia inmediata, la gente, ¿qué está pasando? Está borracho. No, mira qué lindo, estamos escuchando en nuestro propio dialecto lo que ellos están hablando. Y ahí levanta Pedro y dice, no es ni borrachera ni ninguna otra cosa, es promesa de Dios. Esta promesa tiene que ver con el Cristo. La gente se mira y dice, hermanos, ¿qué haremos? Ahí Pedro entra y dice, mira, hay que arrepentirse. Y luego Lucas dice, ¿qué fue lo que esto generó? Generó una comunidad que mantenía firme, perseverante en la doctrina de los apóstoles, generó una comunidad que se mantenía en la oración, generó una comunidad que partía el pan en el templo y de casa en casa, es decir, fue lo que generó todo eso. Ahora nuevamente, pasa un tiempo, no sabemos cuánto, entra Juan y Pedro en el templo. Allí en la puerta es llevado, pongan atención a esto, es llevado. ¿Por qué pongan atención? Porque acá habla de las limitaciones humanas, de las incapacidades humanas, de las debilidades humanas. Uno está directamente expuesto a su debilidad porque era un cojo, porque tenía limitaciones para desarrollarse en la sociedad como cualquier otro, en su trabajo, en el campo, en la siembra, en la cosecha, en lo que fuese. Es limitado. Este ser limitado es conducido por otros seres limitados, amigos, parientes, no se dice quién, solo se dice que era llevado. Su limitación está en el hecho de no poder relacionarse laboralmente como cualquier otro en la sociedad y por no poder conducirse por sus propios medios hacia el templo, por ejemplo. Hasta porque sería una contradicción poder conducirse por sus propios medios y estar allí pidiendo limosna. Entonces, era llevado, alguien lo llevaba.
lo que es una actitud altruista, importante, interesante, pero al mismo tiempo marca las limitaciones de esos que llevaban, porque hasta ahí llegaban. Hasta ahí llegaba. Hay un ser humano con un problema acá que tiene limitaciones sociales para su labor y nosotros, ¿qué podemos hacer? Con misericordia, llevarlo a la puerta del templo. Se ve que esta costumbre se mantiene hasta hoy, ¿no? Las puertas de los templos son lugares que se dan estos eventos cotidianamente en casi cualquier parte del mundo. Entonces, limitaciones y limitaciones. Limitaciones y limitaciones. El texto también expone expectativas. Y nos dice que ni siempre nuestras expectativas son malas, pero aún no siendo malas, no son las mejores. No son las mejores. La cotidianidad, el día a día y las limitaciones nuestras nos hace acostumbrarnos con estas propias expectativas de gente limitada. Esto está marcado en la expectativa del hombre que estaba en la puerta esperando recibir ¿qué? Limosna. Pero era un cojo, era una persona incapacitada de moverse ágilmente por sus propios medios. Y todo lo que sus expectativas podían conducir, quizás por haber intentado varios otros medios de sanación y no había conseguido, era esperar limosna. No es una mala expectativa en el sentido de decir es pecaminosa, no. Es una mala porque Dios no hizo a nadie para estar en la puerta de un templo pidiendo limosna o viviendo de limosna. Este es fruto del pecado directamente. Pero no es mala porque es pecaminosa. Y todo eso está expuesto acá. Bueno, era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿A quién ponían? Era traído, ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa y habla la finalidad, para que pidiese limosna. Ese no estaba yendo a orar, no estaba yendo a adorar, él estaba yendo por su necesidad, digamos, social, física y social, que incluía, ¿no? Era su intención. Pedro, en contrapartida con Juan, estaba yendo a orar. Tá? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. No sabía nada de Pedro y Juan, ¿no? Más quebrados los dos que arroz de tercera calidad. Pero no sabía. Entonces, como no podía identificar si tenía tarjeta de crédito o no, si tenía plata en el bolsillo o no, cualquiera que entraba, ¿qué hacía? Pedía, danos limosna, o dame, ¿no? Limosna, era natural, ¿tá? ¿Cómo lidiar con las expectativas ajenas? ¿Cómo lidiar? Domingo pasado hablamos algo de expectativas acá en el mensaje. ¿Cómo llevamos expectativas equivocadas al ámbito de la iglesia? Cómo nosotros a veces esperamos de la iglesia lo que la iglesia no está para dar. Queremos de la iglesia lo que la iglesia no está, no fue constituida, no fue levantada por Cristo para ofrecer. Cómo llegamos en determinados ambientes cristianos y principalmente en la iglesia, queriendo, aunque inconscientemente, ser el centro de la cosa. Esperando que la atención esté vuelta completamente para nosotros. Esperando que nosotros seamos amparados en nuestras expectativas. La iglesia ampara, pero el amparo de la iglesia no está relacionado directamente con la expectativa nuestra o con las expectativas nuestras. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón humano. Entonces, si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y debe moverse por la palabra de Cristo, se moldea al corazón humano, la iglesia peca. Peca por la capacidad de ser engañoso que el corazón humano tiene. Entonces, la conclusión es, la iglesia no está para satisfacer las expectativas humanas, es decir, nuestras.
Porque humanas pode passar muito lejos e alguém vai ir para os símios, não sei o quê. Não, humanas, nuestras. Cristo não levantou a igreja, não constituiu a igreja para satisfazer as expectativas humanas. Cristo constituiu a igreja para sua glória em primeiro lugar. A igreja existe para glorificar o nome de Deus em la faz de la tierra. El cuerpo de Dios, lo que se puede ver de Dios, está representado en la iglesia. Lo que se puede conocer de Dios, Dios dio para que la iglesia lo revelara. Por eso Dios se revela en la iglesia y no en ninguna otra institución humana cualquiera. Por supuesto que Dios es soberano, es poderoso y tiene sus medios, pero el medio como regla que Dios eligió es la iglesia. Entonces, en primer lugar, la iglesia está constituida para glorificar el nombre de Dios en la tierra. Y ahí aplicamos lo que Pablo dijo a los Corintios, capítulo 10 de la primera carta, versículo 31. Si ustedes van a comer, si ustedes van a beber, si ustedes van a hablar, hagan todo eso para la gloria de Dios. La iglesia, nosotros como creyentes individuales, y la iglesia como cuerpo de Cristo está en la tierra en primer lugar para glorificar el nombre de Cristo. No es para satisfacer nuestras expectativas. Si esto está en el lugar correcto, son menos y menores las frustraciones que tenemos con la iglesia. Menos y menores. Porque entendemos que yo no llego aquí para que mis expectativas, pongan atención, yo estoy repitiendo de propósito, expectativas, no estoy hablando de necesidades, expectativas, sean satisfechas. Só llego aquí para aprender de Cristo, para tener comunión con mis hermanos y en esta comunión, en este aprendizaje, glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ¿cómo lidiar entonces con las expectativas? Con la palabra del Señor. Saber exatamente para qué estamos. Si yo sé que no estoy, yo como pastor en la iglesia, sé que Cristo no instituyó su iglesia para satisfacer expectativas nuestras, ya tengo la mitad del camino caminado. Porque ya puedo filtrar, si es pura expectativa humana, no tengo ninguna obligación de satisfacer, no tengo ninguna obligación de caminar en este sentido. No tengo que romper la cabeza pensando cómo ahora puedo agradar a esta persona en su expectativa. No. Esto ya tachamos en la agenda y decimos, esto no acá. E aí nosotros, como seres humanos, somos niños en varias cuestiones de la vida, vamos chorar y vamos, no sé, hacer mãe, vamos hacer una cantidad de cosas. Y es así mismo que somos. Y la palabra de Dios va a seguir igualita, no va a cambiar nada. No, la iglesia no está para satisfacer expectativas nuestras. Está para glorificar el nombre del Señor y Dios siendo glorificado nos va edificando y trabajando. Y acá está un hombre con expectativas no pecaminosas, pero que no podría ser correspondida por los apóstoles, Pedro y Juan. Pero es todo lo que él tiene. Entonces él dice, pide limosna. ¿Tá? Cuando vio a Pedro, está en el 3, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan saben quién son y para qué están. Esto es importante para el cristiano. ¿Para qué están? Porque quando não sabemos, principalmente no âmbito do liderazgo cristiano, empezamos a moldear-nos por las expectativas de la gente. Pero estamos hablando en el ámbito del liderazgo cristiano, pero esto puede pasar en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la caixa, del liceo, de la familia, de la facultad, de cualquier. Empezamos a moldear-nos a la expectativa de la gente, aunque no podemos suplir de tal manera, pero empezamos a dejar de ser nosotros mismos para inventar caminos y maneras de satisfacer, porque quiero estar bien. Pedro y Juan podrían haber salido como dos personas ingratas o indiferentes al dolor ajeno. Esto no fue lo que pasó, pero podría ser. Es que Dios tenía un propósito magnífico aquí, pero podría ser que no. El hombre fue sanado, pero podría ser que no hubiese sido sanado y Pedro y Juan no tuviesen una moneda para darle.
iba a decir, este es creyente, que entran ahí, mira, viene a orar, pero no coopera con nada. Expectativas. Pero Pedro y Juan sabían exactamente. Entonces, en la respuesta, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, no tenemos. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Míranos, algo. Este algo tenía que ver con lo que él pedía, con sus expectativas. Más, por eso que el más entra como esa contraposición entre la expectativa del cojo y lo que Pedro y Juan le iba a dar. ¿Tá? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Entonces acá habla también de los dones y de la generosidad en compartir lo que Dios nos da. No me dio plata ni oro. No tengo. Ahora, lo que tengo, no tengo problema en compartir. Lo que tengo, no tengo problema en ofrecerte. ¿Tá? Entonces, pero lo que tengo te doy. Y era mucho más de lo que el hombre esperaba. Por eso, las expectativas ni siempre son pecaminosas, pero están equivocadas. El hombre esperaba limosna, pidió una moneda. Pedro y Juan, o Dios dio mucho más por medio de Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es lo que tengo, te doy. ¿No? Entonces, las limitaciones del hombre que era conducido, de los amigos o parientes, en fin, que los llevaban, pero hasta ahí llegaban. Y las múltiples dimensiones de la gracia de Dios, que en aquel día quería sanar a este cojo. No quería darle o llevar a alguien para darle una moneda más, sino que quería que el hombre se integrara a esta comunidad de adoración que pasaba en el templo y socialmente también hablando que el hombre se integrara. Entonces, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó por la mano. Mira qué interesante también. Mírame, o míranos, que eran los dos, ¿no? Como el contacto, esta interacción misericordiosa, míranos. Pongan atención en lo que nosotros te vamos a dar. Dios, por supuesto, ¿no? Pongan atención a eso. Y el hombre fijó, esperando una cosa. Ellos dijo, esta cosa no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y ahora ellos lo toman por la mano. Cristo, muchas de las señales de Cristo tenían que ver también con tocar. Tocar el intocable. Mirar al inmirable. Tocar a aquellos que eran colocados a un margen. Y acá este hombre era apenas llevado. Y los que pasaban, pasaban del costado. Pero ahora Pedro y Juan lo toman por la mano, tomándole por la mano en el 7, derecha. Se levantó y al momento se afirmó los pies y tobillos. Me acuerdo que Aarón estuvo acá hablando un día sobre eso y decía, acá no hubo fisioterapia, reconstitución para aprender a caminar nuevamente. No sabemos cuánto tiempo el hombre estuvo acá, pero sabemos que, no sé, 30 días con un miembro del cuerpo en una misma posición ya complica todo, ¿no? 30 días ya tengo fisioterapia, no sé qué, para volver, y las manos, pelotita, entonces vamos manejando en el auto, paramos, pelotita, así. Ahí, no, acá fue de una. Tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En el mismo momento, ya supo cómo salir. Pero el 8 va más allá, y saltando. Acá fue algo de Dios mismo, no es de estos chantas que pasan por ahí, está sanado y la persona sale así casi peor de lo que estaba, pero está... No, acá es obra de Dios. Obra de Dios es completa, no es por la mitad. No es por la mitad. No, hay mucho de eso ahí. Deja y vení caminando. La persona con tanta gente mirando, con miedo de decir, no estoy sana, ahí sale caminando, cojeando hasta allá, y glória a Deus, glória. No hay nada, no pasó nada. Lo que pasó fue puro engaño. Acá no, el hombre saltando, se puso en pie y anduvo. Saltó, puso parado y caminó.
Obra de Deus é completa, não é por la mitad. Se sanou, sanou. Se não sanou, não sanou. Pero de Deus é completa. E aí que passa? Outra vez, consequência. A mesma estrutura que estuvo allá em Pentecostés está acá agora. Aí, um evento. Qual é esse evento? El hombre na puerta del templo, la puerta chamada hermosa. Está aí o evento. Luego está a petição do homem, sua expectativa, que é receber limosna. Luego está a explicação de Pedro. É dizer, não tenho ni plata ni oro, esto não puedo dar. Está uma solução. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levanta y anda. Aí agora está a consequência. O homem salta. O homem se pone parado. O homem sale caminando e mira como ele sigue. E entrou com eles en el templo, andando e saltando. E que mais? Alabando a Deus. Então, os instrumentos foram Pedro e Juan. Pero o homem sabe que quem sanou foi o próprio Deus. Eles não entram alabando a Pedro e a Juan. Eles entram alabando a Deus. Porque Pedro e Juan eram apenas instrumentos de Deus neste processo todo. Lucas deja isso claro al explicar a Teófilo e a nós também. El que sana é Deus. El poderoso é Deus. El soberano é Deus. La obra é de Deus. Por isso a igreja está, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. E não a nenhum ser humano. A Deus. Glorificar al Senhor. E o homem saiu glorificando a quem? Al Senhor. Não foi al apóstolo, al patriarca, al profeta, al semideus. Ele entrou glorificando al Senhor, porque a obra essa é del Senhor. E o homem saiu glorificando. E mais consequência de isso. E todo o povo viu andar e alabar a Deus. Claro, o povo que veía o homem pedindo limosna, porque isto era uma ação recorrente allí, agora vê o homem caminhando, andando e alabando ao Senhor. Há cambio completo. A obra de Deus tem a finalidade de cambiar nossas vidas, de cambiar nossa realidade. Não é para deixar-nos no mesmo lugar. Não é para deixar-nos na mesma situação. Passe no nível que passe, pero a obra de Deus está hecha para cambiar completamente nossas vidas. Nadie é creyente se em sua vida não há passado cambio e este cambio sigue acontecendo em sua vida, que é o processo de santificação. Por isso, nas categorias bíblicas para falar del creyente, nunca se diz de blanqueamento, nunca se diz de arreglar uma cosita aqui e outra X, sempre se diz de nascer novamente. Por isso que Jesucristo habla com religioso e diz, necessita nascer outra vez. Todo isto que tenés não te sirve para ver o reino de Deus. O reino de Deus se vê por uma obra de novo nascimento. Por quê? Vamos com Pablo, em 1 Coríntios 5, 14, 15, 16, 17, ele diz, ele que está em Cristo, não é ser arregladito, é uma nova criatura, é ser novo. As coisas viejas passaram. ¿Qué foi o que passou? As condenações. ¿Qué foi o que passou? Os pecados. Porque houve perdão para todo isso. ¿Qué foi o que passou? A maneira vieja de vivir. E aí Pablo disse, e todo se ha hecho nuevo, es decir, la nueva manera de vivir, los nuevos principios que uno tiene que adquirir. Antes vivia de uma maneira, pero agora, en el encuentro con Cristo, tiene que vivir de outra. De alguma maneira está simbolizado acá. O homem antes estava sentado pedindo limosna. Agora o homem está parado, caminhando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Há cambio. Há corte assim, pero radical, que saca de lugar e põe no outro. Então, a vida cristiana é cambio. Cambia, todo cambia, e há muita razão, mas cambia no sentido de ir crescendo a la estatura de Cristo. La estatura de Cristo. Todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. Y le reconocían, pero no más como el cojo, sino como el que fuera cojo, como el que tenía en algún momento una limitación física. Y le reconocían que era, mira el verbo, era, porque ahora ya no es más, era
Cristo dice, el que robaba, Pablo dice, el que robaba no robe más. Era ladrón, pero no sea más. Se sigue siendo ladrón, no tuviste un encuentro con Cristo. El que era mentiroso, no sea más. Porque si es mentiroso, si tiene la mentira como práctica, no conociste a Cristo. El que era adúltero, no sea más. Porque si sigue como el adulterio como práctica de su vida, no conociste a Cristo. O no hubo el cambio de Dios en su vida. El que era engañador, no sea más. Mire cómo se produce un corte radical diciendo, lo que era, era. Porque ahora es una nueva realidad. Y acá la gente reconocía como que era el que vivía sentado en la puerta del templo, la puerta hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La obra de Dios produce siempre algo en el ser humano. Se acuerda del capítulo 2. Pedro termina, los hermanos se miran y dice, ¿y ahora qué haremos? Espanto. Aún en el capítulo 2, el viento que produce el ruido tremendo. Las lenguas, los dialectos. Y ellos, maravillados, escuchaban a aquel grupo hablar en su propio dialecto las maravillas de Dios. Quedaron espantados. Algo produce. Algo produce. La obra de Dios en la vida del ser humano no deja el ser humano en el mismo lugar. Cambia, transforma, renueva, hace nuevo, produce espanto, produce admiración, produce rechazo, pero no deja en el mismo lugar y en la misma situación. Hay cambio. Hay cambio. Y acá está más que claro. Pero ¿cómo terminamos eso acá? La limitación es algo inherente a nosotros. Inherente. Está expresada en varias partes de la Biblia. Acá está en el hombre que no podía ni conducirse solo para la puerta del templo, tenía que ser llevado. Está en aquellos que lo llevaban, que era una buena actitud, pero quizás lo llevaba para liberarse de él en casa, para no tenerlo ahí. Quizás también lo llevaba porque lo veía, no podían hacer nada y daba un dolor en el corazón, decía, ya por lo menos pasa el tiempo, y hay gente que entra, que sale, y uno más generoso, otro menos, pero hay. Pero está expresada las limitaciones. Las limitaciones. Esto es inherente a nosotros. Todos nosotros tenemos limitaciones muchísimas, porque si no tuviéramos seríamos Dios. Porque el propio Satanás tiene limitaciones. Nunca va a hacer nada que Dios no permita. Está súper limitado. Pero al mismo tiempo nosotros fuimos rescatados por un Dios ilimitado, soberano, eterno, y pertenecemos a un Dios ilimitado, soberano, eterno. Servimos por la misericordia de ese Dios, a ese Dios soberano, eterno, ilimitado, y nuestro corazón tiene que estar siempre abierto a la obra de este Dios grande, poderoso, soberano, ilimitado, para las transformaciones de Dios en nuestras vidas, para cómo Dios quiere conducir el proceso que Él tiene para santificarnos y llevarnos a ser a la medida de la estatura de Cristo. Somos nosotros limitados, Dios no es limitado. No somos, repito, algo que hemos hablado acá siempre, no somos nosotros que decimos a Dios lo que se tiene que hacer. Dios no tiene que moldearse a nuestras expectativas. Porque Dios tiene mucho más para nosotros. El hombre, la expectativa del hombre era recibir una moneda, y el hombre ahora está parado, caminando, saltando y adorando a Dios. Nuestras expectativas son mediocres, todas. Las mejores de ellas son mediocres.
Está involucrado nuestro ego, está involucrado nuestro individualismo, y nuestras expectativas está involucrado todo eso. Repito, por eso la iglesia no puede existir para satisfacer expectativas humanas, ninguna. Porque están distorsionadas también por el pecado. Y la mejor de ella es una expectativa egoísta. Por eso la iglesia está para glorificar a Dios, porque glorificando a Dios no seremos satisfechos en nuestras expectativas, sino en nuestras necesidades. ¿Y cuál es la principal necesidad del ser humano? Ser redimido. Ser redimido. El ser humano nació en pecado. Todos pecaron y están separados de la gloria del Señor, dice Pablo. Y Pablo también dice que el salario del pecado, la paga por el pecado es la muerte. Pero el mismo Pablo dice que el don de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la necesidad real, fundamental del ser humano? Ser redimido de su pecado, estar en el sacrificio de Cristo, el sacrificio sustitutivo, para vivir una vida de santidad dada por el propio Dios desde la eternidad, y para encontrarse un día con Dios y vivir eternamente con Dios. Esta es la necesidad fundamental. Entonces el texto no es sobre la capacidad de Pedro y Juan de ser misericordioso. El texto es sobre la capacidad de Dios de llevar su obra a cabo por distintos medios, pero siempre siendo glorificado en cada acción suya hacia el ser humano. Tus expectativas no están para ser suplidas en la iglesia. No vaya nunca a una iglesia para tener tus expectativas suplidas. Esta o cualquier otra. Te vas a frustrar muchísimo. Muchísimo. Vas a dejar de congregar, se va a convertir en una isla. Vaya a la iglesia para que Dios realice la obra de Él en tu vida y realizando esta obra glorifique al nombre del Señor. Entienda que la cosa tiene que ver con Dios y no con nosotros. La obra es de Dios hacia nosotros. Pero para que Dios sea glorificado y no nosotros. Para que Dios sea exaltado y no nosotros. Para que el Señor sea entronizado y no nosotros. Cada vez que salgamos a congregar deveríamos pensar en eso. No estoy yendo allá para que hoy mis expectativas sean satisfechas. Estoy yendo allá para que Dios trabaje lo que Él vea de necesidad de ser trabajado en mi vida y en esto Dios sea glorificado en mi vida. Disminuye las frustraciones. Podemos aceptar o no, pero disminuye las frustraciones. Estoy yendo allá porque allá hay instrumentos del Señor que Él va a usar para mi vida, pero yo puedo ser un instrumento del Señor hoy en la vida de mi hermano. En la vida de mi hermana. Pedro y Juan subió para orar y Dios hizo de los dos instrumentos de su obra en la vida de aquel cojo. Y ahí lo que eran dos subiendo para orar, ahora son tres entrando en el templo, alabando al Señor y generando una admiración en toda la gente. El plan de Juan y de Pedro era subir, entrar al templo como hacían de costumbre y orar. El plan de Dios era que en aquel día Él iba a usar a Juan y a Pedro para sanar a un cojo y este cojo se integraría al grupo, no sé cómo fue después, pero se integraría a Juan y a Pedro, entrarían en el templo y adorarían al Señor juntos. La cosa se trata de Dios y no de nosotros, hermanos. Nosotros somos muy limitados. Dios es el soberano y no nosotros. Que su misericordia y su gracia nos alcance cada día, nos quebrante el corazón, porque no hay un solo día de nuestras vidas que no queremos ser el centro de todo. No hay un solo día de nuestras vidas que no queremos ser el centro de todo. El centro en nuestra familia, el centro en nuestro lugar de trabajo, el centro en el lugar donde estudiamos, el centro. Si nosotros reflexionamos un cachito, vamos a ver que del amanecer al anochecer estamos luchando con eso.
preparamos comida para ser el centro, estudiamos para ser el centro, nos preparamos bíblicamente para ser el centro, y a veces estas cosas están escondidas, son ídolos en nuestros corazones y ni nos damos cuenta, pero no hay un solo día que esto no esté pasando en nosotros. Nosotros, todos, no hay uno que esté fuera de eso. No hay uno. Entonces, es importante estar atento a eso, saber que es una realidad y entender que tengo que llevar esto a la cruz también cada día, ponerlo en la cruz para que Dios siga siendo el centro en mis acciones y reacciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Pongan atención a eso porque saliste de tu casa hoy para ser el centro, porque yo salí para eso. Cuando entres en el auto ahí, va en el tránsito, va a salir inconscientemente para ser el centro. Por eso no soportamos una bocina, no soportamos ningún error. ¿Por qué? Porque yo soy el centro. Es eso. Cualquiera de nosotros. Porque mi individualidad, porque mi moral fue trastocada por alguien que se equivocó. Y yo me olvido que me equivoco todos los días también, porque quiero ser el centro de la cosa, y ahí, ¿qué es lo que hago? Me quedo airado y hago todo eso. Y en casa hacemos lo mismo. Es solo sondear el corazón y vas a ver que hacemos lo mismo. Y llegamos acá lo mismo, para ser el centro también. Yo llegué para eso, ustedes llegaron para eso. El tema es sondear el corazón y Señor, perdona. Llevar esto a la cruz, Señor, no soy yo. Y no quiero que sea esta mi actitud. Quero que Cristo seja o centro. Estando aqui, a semana chega para ensinar com um coração hermoso, mas chega para ser centro também, porque é natural do ser humano. Prepara suas lecções com uma capacidade enorme, mas muitas vezes o ídolo está aí, ser o centro, ser. E não a glória do Senhor, é algo com que batallamos todos os dias. Tá? Então, Deus é o centro. Não são nossas expectativas o que têm que ser satisfeitas. É a vontade del Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te glorificamos por este día y te pedimos perdón, Señor, porque sí, yo sé que salimos de nuestra casa hoy de manera hasta inconsciente, pero salimos para ser el centro, o para seguir siendo el centro de todo. De todo. Por eso lidiamos tan mal con los errores ajenos, por eso lidiamos tan mal con cualquier equívoco a nuestro alrededor, porque queremos ser el centro siempre, siempre y siempre. Te pedimos perdón, Señor. Perdón porque estudiamos para nuestra gloria a veces, porque preparamos una mejor alabanza, un mejor mensaje, un mejor para ser el centro, para nuestra gloria y no para la tuya. Perdónanos, oh Dios. Perdóname, Señor. No deje estas cosas crecer en nuestros corazones. Por favor, oh Padre. No deje que nosotros como iglesia nos moldeemos también a nuestras expectativas o a la expectativa de cualquiera que llegue a este lugar. Sino que tu voluntad vaya moldeando nuestras vidas acá, Señor. Y la vida de cada uno que llegue a este lugar. De cada niño que viene creciendo, de cada adolescente, de cada adulto. Tu voluntad, Señor. Esta cosa con la cual nadie está en contra, pero todos nosotros luchamos también con ella, Señor. Tu voluntad. Tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos a entender nuestras limitaciones y estar en tus manos como instrumentos tuyos. No para satisfacer lo que son expectativas nuestras, sino para que tu voluntad sea cumplida en la tierra y en este sentido tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Es lo que queremos. Pedimos también una semana, Señor, bendecida, que tu gracia nos renueve, nos fortalezca en esta semana, Señor. Que seamos familias más fuertes, padres, madres, hijos, esposos, esposas, más fuertes, quebrantados en tu presencia, Señor, y buscando santificarse en tu gracia también, oh Padre. En el nombre de Cristo, que cada uno que llegó acá esta mañana, Señor, pueda reflexionar sobre la vida, sobre tu voluntad, sobre tu palabra. Es lo que queremos.
líbranos, oh Dios, del mal, de la maldad, y también de ser de mal y de maldad para otros. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, nosotros oramos, te agradecemos por eso, ahora y siempre. Amén.